Bitch never had like that. Facing pill while I eat from the. Bitch never had like that. Facing pill while I eat from the bread. It ain't no shame in my game. I do my tongue, do my do my. It ain't no shame in my game. I do my tongue, do my. Bienvenidos, mi nombre es Crackant y esto es Parlapague. A continuación empezaremos entonces con el estudio de ahí está, para análisis o matemática 2. ¿Bien? Lo primero entonces que veremos es el límite de una función bien. Básicamente un número L es el límite de una función en un punto dado, que puede ser C, bien, solo si se cumplen con las siguientes dos condiciones. Entonces, el límite de una función, cuando x se aproxima a un valor dado, llámese C, es igual a L si se cumplen con dos condiciones. C tiene que ser un punto de acumulación del dominio de la función, solo si C es un punto de acumulación, y la segunda es que exista un epsilon mayor que 0, bien, tal que exista un delta mayor que 0. Bien, esto lo que significa es que nosotros tenemos una función cualquiera, bien, acá tenemos los límites de la función a y b, bien, esto es f de a, bien, y acá tenemos a f de b, bien, este es un punto cualquiera C, bien, y entonces esto es f en C, bien, o lo que sería lo mismo L, bien. Si nosotros entonces empezamos a deslizarnos hacia C a partir de un punto X cualquiera, entonces cuando X tiende a C, bien, lo que ocurre es que la función, bien, tiende a L, entonces toma el valor L. Ok, entonces básicamente de este segundo punto se desprende que para todo epsilon mayor que 0, bien, existe un delta mayor que 0, tal que se cumple lo siguiente, que para todo x, bien, existe para todo x, para todo x, si x pertenece al dominio de la función, bien, y el valor absoluto de x menos c es menor que delta, ¿bien?, y mayor que 0, entonces f de x menos L, ¿bien?, el valor absoluto es menor que epsilon, ¿bien?, y bueno, y mayor que 0, pero no hace falta que pongamos mayor que 0. Bueno, ahora vamos a revisar esto nuevamente. Hacemos la funcióncita, tenemos acá a, tenemos acá b, ¿bien?
C o L, ¿okay? Que es el límite de la función. Bueno, lo que ocurre es que hay un intervalo, debido a que C es un punto de acumulación, tal que la distancia a C es delta, de un punto es delta, desde cualquier punto, bien, y en consecuencia nosotros tenemos aquí un épsilon, bien. Entonces decíamos que existe un épsilon mayor que 0, tal que existe un delta mayor que 0. Bien, cuando vemos límites, básicamente en una primera instancia lo que hacemos es evaluar el valor de C en el límite. Si nos da algo coherente, es que estamos bien. Si nos da que es indeterminado, etcétera, tenemos otras herramientas que veremos más adelante para resolver. Bien, en esta serie de videos no vamos a hacer ejercicios, ¿sí? Simplemente vamos a ver las herramientas que nosotros tenemos para su desarrollo. Bien, ya no ejercicios, ahí veremos todo cómo se hace. Bien, tenemos algo más, ¿sí? Que son los límites laterales. Ok, dentro de los límites laterales tenemos que tener en cuenta que es muy importante la simbología. Entonces, el límite de la función, ¿bien? El límite de la función cuando x tiende a un valor, llamémosle x0, puede, bueno, es igual a L, ¿bien? Nosotros, cuando hacemos referencia a la lateralidad, ¿bien? Básicamente nos estamos refiriendo nuevamente, si tomamos la funcioncita que estamos analizando, esto es A y esto es B, y nos encontramos en un punto C, ¿bien? Lo que significa, vamos a usar otra notación acá, vamos a llamar x0. Entonces nos estamos acercando por la izquierda, ¿bien? Para denotar que nos acercamos por la izquierda utilizamos la siguiente notación: el límite de f de x cuando x tiende a x0, ¿bien? Es igual a L por la izquierda, ¿bien? Y el límite de f de x cuando x tiende a x0 es igual a L por derecha. Es bastante interesante esto, no bajo la situación de función que tenemos ahí, sino bajo otras condiciones que serían, por ejemplo, una función así, ¿bien? Que luego adopta otro punto, ¿bien? Y luego sigue, depende de las condiciones, ¿bien? Entonces en esta situación puede ser que de este lado esté definida y de este lado no, o bueno, hay varias situaciones en las que nos puede interesar. De hecho nos interesa el límite izquierdo y el límite derecho, si existe el límite por ambos lados, entonces podemos decir que existe límite, un montón de cosas, ¿bien? Ok, bien. Es muy importante mencionar entonces ahora esos casos que decíamos hace unos momentos en los que nosotros hemos evaluado el límite en un valor y nos da alguna
alguna barbaridad que no tiene sentido. Esas barbaridades son los casos indeterminados. ¿Bien? Son los casos indeterminados. ¿Ok? Entonces, son 7 y lo vamos a enlistar. 0 sobre 0 es algo que no podemos resolver. Infinitos, o sea, no es que no podemos resolver, tenemos que usar artilugios, ¿bien?, matemáticos para poder hacerlo. 0 por infinito, bien, infinito menos infinito, infinito a la 0, cero a la 0, y el último es 1 a la infinito. ¿Bien? Pero ustedes por ahí me dirán, bueno, ¿y en qué caso sea? Bueno, por ejemplo, no siempre nos interesa cuando el límite tiende a un x0 o a un c, que son puntos determinados, ¿bien?, sino que puede interesarnos el límite cuando x tiende a infinito de una función, ¿bien?, que también puede ser l, ¿bien? Por ejemplo, un caso así, ¿bien? Entonces, cuando la función tiende a infinito, ¿bien?, esto se estanca en l, ¿ok? Entonces, puede ser eso, ¿bien?, o puede ser que la función tenga esta forma, ¿bien? Entonces, cuando tiende a más infinito, ¿bien?, supónganse que es 0, y cuando tiende a 0, ¿bien?, esto tiende a más infinito, ¿bien? Lo que dije sería con el límite de esta función que he dibujado ahí, ¿bien?, cuando tiende a infinito de la función, ¿bien?, es igual a 0, ¿bien?, y cuando tiende a 0, el límite de x cuando tiende a 0 de f de x, ¿bien?, es igual a infinito positivo, ¿bien? Otras cosas pueden ser también, por ejemplo, que sea así, logarítmica, ¿bien?, que cuando tiende a infinito, y cuando tiende a 0 por izquierda, por derecha, perdón, tiende a menos infinito. Bien, fíjense ustedes que si hacemos tender el límite de un logaritmo por derecha, no hay, ¿bien?, porque no está definido en el por izquierda, ¿bien?, solo por derecha. Bien, esperemos que se haya entendido esa explicación. Si no, de todas maneras, siempre las cosas cierran en los ejercicios. ¿Okay? Bien, muy bien. Otra cosa que nos interesa son los límites notables. Bien, básicamente enlistaremos los límites notables, ¿bien?, porque es muy importante en el desarrollo y resolución de ejercicios. ¿Bien? Entonces ahí tenemos, el primero es que el límite de seno de x, ¿bien?, sobre x cuando x tiende a 0 es igual a 1. Bien, siguiente, el límite de tangente de x sobre x, bien, cuando x tiende a 0 es igual a 1. Bien, luego el límite
0 es igual a 1. ¿Bien? 4. El límite cuando 1 más 1 sobre x elevado a la x, ¿ya? Cuando x tiende a infinito es igual a e. ¿Ok? 5. El límite cuando x tiende a 0 de 1 más x a la 1 sobre x es igual a e. Bien. En sexto lugar tenemos el límite de 1 más k sobre x cuando elevado a la x, ¿bien? Cuando x tiende a infinito es igual a e a la k. ¿Ok? Y en séptimo lugar tenemos, por ejemplo, límite de 1 más k por x elevado a la 1 sobre x igual e a la k. Bien. Ok, entonces fíjense que la similitud que tienen estos dos y estos dos con estos dos. Bien, revisen lo que está a la derecha, que es 1 más x elevado a la inversa, ¿sí? Eso significa, ustedes saben que si tenemos un valor x y un valor x a la menos 1, x a la menos 1 es lo mismo que 1 sobre x. ¿Bien? O sea que si nosotros nos encontramos con 1 más este caso, por ejemplo, sería lo mismo que lo que tenemos expresado acá. Bien, lo que tenemos que aprender a reconocer es la relación que tiene estos dos. 1 sobre x, bien, y el exponente de 1 más 1 sobre x, si es x, bien, entonces nosotros ya sabemos que la respuesta es e. Bien, por otro lado, fíjense ustedes que acá tenemos solo x, pero en el exponente tenemos a 1 sobre x. Bien, fíjense en esa relación tenemos e también. ¿Sí? Y lo mismo ocurre cuando en vez de el 1 aparece un k. ¿Bien? Simplemente se eleva ese e al exponente k. ¿Ok? Entonces, eso es lo que nosotros podemos observar ahí a priori. Hay una demostración para saber por qué el seno de x sobre x cuando x tiende a 0 es igual a 1. ¿Bien? Pero la verdad me parece una tontera la demostración que está acá, así que no la voy a hacer. ¿Bien? Cualquier cosa no le sirve tampoco, así que déjenlo, es uno y ya, chao, créanme. Bien, lo siguiente es entonces continuidad. Déjenme un segundo. Bueno, lo vamos a ver acá. Entonces, lo último que tenemos que ver de esto es el tema de la continuidad
básicamente la continuidad se refiere a que la función debe ser continua, ¿bien? O sea, no debe presentar ni saltos ni interrupciones. ¿Qué significa? Una función así es continua, ¿bien? Una función que hace esto, ¿bien? Ya no es continua, ¿bien? Entonces, eso más o menos. De hecho, la continuidad de un punto de un intervalo, ¿bien? Tiene que cumplir con básicamente tres condiciones, ¿bien? Que en el segundo punto tiene implícitas dos, que ahora vamos a ver. La primera, debe existir, ¿bien?, la función en x0, ¿bien? Acuérdense que si nosotros tenemos x0 acá, ¿bien?, entonces acá debe haber el f de x0, ¿bien? Entonces tiene que existir el f de x0, ¿bien? La segunda, fíjense ustedes que ahí como lo he graficado, ¿bien?, justo para x0 no existe, ¿bien?, porque fue. Ahora si yo pongo un punto acá y cierro esta función, entonces ahí sí existe, ¿bien? Bueno, ese es simplemente el punto, digamos, si existe o no f de x0, ¿bien? Para que sea continuo, entonces tiene que existir ese valor, ¿bien? Luego, la segunda condición es que el límite de f de x, ¿bien?, cuando x tiende a x0 debe ser igual a L, pero esto tiene que ocurrir tanto por izquierda como por derecha, ¿sí? Entonces habrá ocasiones en las que tendremos que evaluar esto y luego decidir si esto existe, ¿bien? ¿Por qué? Porque nos podemos confundir, ¿sí? Supóngase en una función, ¿sí?, que venga así, bien, y de este lado así, no, a ver, esta función no sería así, ¿sí?, viene así y del lado derecho viene así, ¿sí? Entonces pongamos por caso que cuando lo hacemos tender a 0, ¿bien?, a 0 nos da un valor, no nos damos cuenta. Entonces si lo hacemos por izquierda y luego lo hacemos por derecha, nos vamos a dar cuenta que hay algo muy mal acá, y es que no hay continuidad. Pero cuando lo hagamos por izquierda, el límite nos va a dar menos infinito, y cuando lo hagamos por derecha nos va a dar más infinito, ¿bien? Y la tercera condición que tenemos que fijarnos para que exista continuidad es que ese límite de f de x cuando x tiende a x0 es igual a f de x0, ¿bien? Entonces, si estas condiciones se cumplen para todos los puntos de un intervalo, diremos que la función es continua en este intervalo. Las aplicaciones económicas no las vamos a ver, y eso sería entonces todo para esta aproximación, ¿sí?, a los límites, ¿ok? Recuerden que para más información, más materias, más de todo, visitarnos para lafabiomenú.blogspot.com, donde encontrarán todas las materias. Y si quieren estudiar ingeniería y otras cosas, también. Filosofía, también. ¿Listo? Chao.